Nunca imaginé que terminaría en una historia digna de una película, con drama, una traición inusual y giros que parecen imposibles. Hoy quiero contarles cómo sucedió todo. Hay un tipo de silencio que crece en una casa con el tiempo, no el reconfortante, sino ese que se instala como el polvo entre dos personas que antes lo compartían todo. Es el silencio de las palabras no dichas, de los momentos ignorados, de los gestos olvidados. Solía pensar que el silencio era sinónimo de paz. Pero después de 15 años de matrimonio, aprendí que también puede ser señal de distancia. Me llamo Michael Brooks. Tengo 52 años y crecí en un pequeño pueblo de Oregón. Conocí a Clyde cuando tenía 36, en una parrillada del día del trabajo, en el patio trasero de unos vecinos. Llevaba una gorra de los Mariners y se burlaba de todos por lo secas que estaban sus hamburguesas. Cuando se rió de mi ensalada de papas, supe que tenía que hablarle. 2 semanas después, la invité a salir. 2 años más tarde, nos casamos bajo un sauce en la vieja finca de sus padres. Nuestra vida no era lujosa, solo constante. Una casa modesta, una hipoteca que íbamos pagando, muebles antiguos que aún servían y un par de autos gastados que milagrosamente seguían funcionando. No tuvimos hijos, no por falta de intentos. Esa es otra historia. Pero sí teníamos una rutina. Las mañanas con café. Las noches con televisión. Los fines de semana con costumbres compartidas. Había risas. Calidez. Una especie de consuelo que no aprecias hasta que se va. Y últimamente, se había ido. No desapareció de golpe. Se desvaneció como el calor de una taza de té que se enfría, sin notarlo hasta que está demasiado fría para beber. Una mañana me di cuenta de que Clyde ya no buscaba mi mano. Nuestras cenas se habían vuelto silenciosas. Tenedores sobre platos, el tintinear de vasos, sin verdadera conversación. Por las noches, se daba la vuelta sin decir nada. No estoy pidiendo fuegos artificiales. He vivido lo suficiente como para saber que el amor cambia de forma. Pero extrañaba las pequeñas cosas, la forma en que empujaba mi brazo cuando decía algo gracioso, como se apoyaba en mi hombro durante una película. Esa cercanía, ya no estaba. Me sentía más como un mueble en la habitación que como su compañero. No le dije nada. Me repetía que era solo una etapa, estrés, hormonas, el paso del tiempo. Aún doblaba mi ropa, aún cocinaba. Sonreía cuando debía. Pero la chispa, esa se había ido. Entonces, algo cambió. Clyde empezó a volver a casa con una energía nueva. Se hizo un corte de cabello, el primero en mucho tiempo. Volvió a usar perfume. Compró jeans nuevos. Labial más vivo. Y su risa, esa risa volvió, pero no siempre por mí. ¿Por qué estás tan sonriente últimamente?, le pregunté una noche, mientras la veía tararear doblando la ropa. Levantó la vista con una sonrisa que no le veía en años. Solo he pasado más tiempo con las chicas, dijo. Me ha hecho bien. Asentí, intentando sonreír también. Me alegra oírlo. Y lo decía en serio, en parte. Pero sus ausencias empezaron a alargarse. Más planes por las noches. Escapadas de fin de semana. Siempre con las chicas. Y cuando volvía, se veía, radiante. No hay otra palabra. Como si alguien hubiese encendido su luz interior. Me repetía que lo estaba imaginando. Que era una tontería. Que era bueno que tuviera algo solo para ella. Pero había algo que no podía ignorar. Su teléfono vibraba constantemente. Y sus historias incluían cada vez más un nombre en particular, Eva. Al principio, Eva era solo una amiga más del grupo. Luego era, Eva y yo fuimos a la feria de arte, o Eva dijo algo muy gracioso en el brunch. Con el tiempo, cada foto que Clyde subía a LiveShare incluía a Eva, riendo, tomando café, el brazo descansando casualmente sobre el hombro de Clyde. No quería sacar conclusiones precipitadas. No quería acusarla de nada. Pero no podía dejar de notar cómo la distancia entre nosotros crecía, mientras alguien más ocupaba el espacio que yo solía llenar. Y así, me quedé en silencio. Por ahora. Empecé a notar patrones. Clyde no solo pasaba tiempo con sus amigas, se estaba perdiendo en otro mundo. Un mundo al que yo no estaba invitado. Llegaba más tarde. A veces pasada la medianoche. Decía que se les iba el tiempo volando, que el vino fluía y las historias no paraban. Pero yo conocía a Clyde. Sabía cuando algo no cuadraba. Entraba por la puerta con las mejillas sonrojadas y una mirada soñadora. Su teléfono se encendía segundos después, y sus pulgares se movían rápido sobre la pantalla. Intenté no hacer preguntas. No quería parecer controlador. Pero la curiosidad no se queda callada para siempre. Una noche, mientras ella se duchaba,
tomé su teléfono del sofá. No lo desbloqueé, solo miré la pantalla. Un avance de mensaje brillaba arriba. Era de Eva. No puedo esperar a verte de nuevo. Contando las horas estrellas dando vueltas. Dejé el teléfono en su lugar y me senté en silencio, con el corazón latiendo fuerte. Esa noche, apenas dormí. En las semanas siguientes, las señales se acumularon. Fotos en LiveShare, siempre Clyde y Eva. Cafés al aire libre, conciertos, mercados de antigüedades. Solo ellas dos. No hacían nada indebido en las imágenes. Pero ese era el problema. No estaban actuando. Se veían relajadas, naturales, como si pertenecieran juntas. Como si el mundo que habían construido no necesitara a nadie más. Clyde hablaba de Eva como quien habla de un salvavidas. Eva me ayudó en un momento difícil, decía. Ella me entiende. Y yo asentía, fingiendo que comprendía. Pero no lo hacía. No de verdad. Yo solía ser esa persona. Yo solía ser su refugio. Ahora, solo era un espectador. Una noche, llegué del trabajo y encontré a Clyde en la cocina, con música suave, algo de jazz, lento. Revolvía una olla que olía a mantequilla y especias. Me miró al entrar y sonrió, como lo hacía cuando recién salíamos. Estás de buen humor, dije, dejando la bolsa del supermercado. Noche de chicas mañana, respondió, apartándose un mechón de cabello. Quería probar un nuevo estilo. Llevaba maquillaje, no mucho, solo lo justo para resaltar sus pómulos. Su cabello estaba rizado, suave y suelto sobre los hombros. Se veía hermosa. Viva de una manera que no había visto en años. Te ves muy bien, le dije. Ella sonrió. Gracias. Pero esa mirada, no era para mí. En los días siguientes, la distancia creció. Salía 2, a veces 3 noches por semana. Aún decía que era con las chicas. Pero siempre volvía a Eva. Eva dijo algo muy gracioso hoy. Eva está tomando clases de cerámica y quiere que me una. Eva cree que debería volver a pintar. Eva. Llegó un punto en que podía predecir sus frases antes de que las terminara. Una noche intenté hablar con ella. Estábamos sentados en el sofá, con una repetición en la televisión. Bajé el volumen y la miré. Clyde, dije, ¿podemos hablar? Parpadeó, sorprendida. Claro, ¿qué pasa? No quiero sacar conclusiones, comencé, eligiendo bien las palabras. Pero siento que hay algo entre tú y Eva. Su rostro cambió, apenas. Un destello. Luego forzó una sonrisa. Mako, ella solo es una amiga. Nada más. Lo sé, dije. Pero ya no hablamos como antes. No reímos. Es como si estuvieras brillando todo el tiempo, pero ya no sé por qué. Clyde desvió la mirada. Necesitaba algo que se sintiera bien. Algo que no fuera rutina. Eva simplemente sacó eso de mí. ¿Por qué no viniste a mí? Pregunté. No respondió. Solo se levantó y fue al fregadero. Ese silencio lo dijo todo. Supe entonces que, fuera emocional o no, lo que estuviera pasando, ya había ido demasiado lejos. Y yo no formaba parte de eso. Ya no. Hay una diferencia entre la distancia y la desaparición. Al principio, me decía a mí mismo que Clyde solo se estaba alejando, emocionalmente ausente, tal vez pasando por algo personal. Pero entonces llegó la noche que borró toda duda. Me había quedado dormido en el sofá, aún con la ropa del trabajo, la televisión proyectando una luz azul tenue sobre la sala. Pasada la medianoche, oí la puerta principal. Clyde pensaba que yo dormía. No me moví. Solo observé desde el pasillo, medio oculto entre las sombras. Ella no me vio. Se apoyó en el mostrador de la cocina, se quitó los zapatos y sacó su teléfono con una sonrisa suave, una que no le veía desde hacía años. Su pulgar tocó la pantalla, luego se detuvo, como si esperara algo. Y entonces llevó el teléfono a sus labios. Y lo besó. Ese momento rompió cualquier ilusión a la que aún me aferraba. No era solo una amistad. No era solo una etapa difícil. Clyde había dejado nuestro mundo por otro, uno que no quería compartir conmigo. A la mañana siguiente, actué como si nada. Le serví café. Le pregunté si había dormido bien. Sonrió y dijo que sí. Como si la noche anterior no hubiera existido. Como si no la hubiera visto besar a alguien que no era yo, aunque fuera solo a través de una pantalla. Quería creer que aún existía una versión de esta historia que no terminara en dolor. Pero la negación solo lleva a un hombre hasta cierto punto. Empecé a prestar más atención. Pequeños detalles que antes ignoraba comenzaron a gritar. Un segundo número en el registro de llamadas. Cargos frecuentes en cafés de zonas que nunca solía visitar. Incluso su forma de vestir, más esmero, más estilo.
No era para mí. Era para alguien más. Y luego vino el dinero. Ingresé a nuestra cuenta compartida una tarde, solo para ver si se había pagado el agua. Ahí vi la primera transferencia. $5,000. A una cuenta corriente que no reconocía. Revisé los últimos 2 meses. Más transferencias. 2,000 aquí. 900 allá. Todas espaciadas. Todas por debajo del límite que activaría una alerta de seguridad. Inteligente. Deliberado. Se me revolvió el estómago. Esto no era un impulso. Era un plan. Estaba preparando su salida. Esa noche, durante la cena, casi se lo pregunté. Las palabras estaban en la punta de mi lengua mientras masticábamos en silencio, los tenedores marcando el único sonido entre nosotros. No dejaba de pensar, si lo menciono, será real. Si me callo, tal vez aún tengo tiempo. Pero en el fondo, sabía que ya la había perdido. Una semana después, llegué a casa y encontré el armario medio vacío. La casa estaba en silencio, demasiado. No había olor a comida. No sonaba la lavadora. Solo quietud. Al principio pensé que había salido temprano. Luego vi el mensaje. No una carta escrita a mano. Ni siquiera un mensaje largo. Solo un texto. Por favor, no estés enojado. Necesito hacer esto por mí. Estoy con Eva. Somos felices. Espero que algún día lo comprendas. Se llevó el auto. Se llevó el resto de los ahorros. Se llevó la vida que construimos juntos, y se la entregó a alguien que apenas conocía. El silencio que vino después no era solo callado. Estaba vacío. Pasé 2 días en esa casa sin moverme casi. El sofá se convirtió en mi cama. El café en mi único alimento. El eco de su risa en mis recuerdos era el único sonido. Pero algo dentro de mí comenzó a cambiar. El duelo se convirtió en claridad. La tristeza, en determinación. Y la claridad me dijo que esto no se trataba solo de amor perdido. Esto fue un robo. Así que tomé el teléfono. No para llamar a Clyde. Llamé a Daniel Carrigan, mi amigo más antiguo, y el único hombre que sabía cómo ayudarme a recuperar lo que era mío. Daniel Kerrigan nunca fue del tipo que te abraza cuando estás llorando. Era del tipo que te pasaba una toalla, te decía que te secaras y luego te ayudaba, con calma, a desarmar el problema, pieza por pieza, como un motor viejo. Nos conocíamos desde la época del colegio comunitario. Perdimos contacto un tiempo, pero volvimos a hablar cuando él me ayudó con un tema de zonificación hace unos años. No era el tipo más amigable, pero no necesitaba serlo. Era incansable. Y justo ahora, eso era lo que necesitaba. Cuando abrió la puerta de su oficina, Daniel me miró de arriba abajo, del cuello gastado de mi camisa al cansancio en mis ojos, y no preguntó cómo estaba. Siéntate, dijo. Empieza desde el principio. Así lo hice. Le conté todo. Las cenas en silencio. El calor que se fue apagando. Los mensajes brillando en el celular. Eva. El dinero. La desaparición. Saqué los estados de cuenta, capturas impresas y hasta una línea de tiempo que había garabateado a las 2 de la mañana. Daniel revisó cada página como si fuera un rompecabezas. No se inmutó ni una vez. Solo asentía de vez en cuando, murmurando en voz baja mientras armaba su plan. ¿Se llevó 30,000? Preguntó. Un poco más de 31, respondí. De 3 cuentas. Ahorros, fondo de vacaciones y la del proyecto de la cocina. Silbó en voz baja, golpeando la carpeta con su bolígrafo. ¿Y se fue con esta Eva? Hasta donde sé. Hasta que Eva se fue con ella. Daniel se recostó en su silla, el cuero crujiendo bajo su peso. Esto no es solo una ruptura emocional. Es mala conducta financiera. Posiblemente fraude, dependiendo de lo que podamos probar. No me miró al decirlo, solo siguió escaneando los papeles. Yo permanecí quieto, sintiendo otra vez el peso de todo sobre los hombros. La están investigando, dije en voz baja. Me llamó la policía. Eva es parte de una estafa mayor. Puede ser robo de identidad. Quizá algo más. Daniel alzó una ceja. ¿Tienen suficiente para presentar cargos? Están armando el caso. Pero parece que Claire podría ser víctima, o cómplice. Tal vez ambas. Suspiró. De cualquier manera, se llevó tu dinero y se fue. Eso está claro. Se levantó y caminó hacia un archivador, sacando una carpeta con el sello Procedimientos de divorcio, prioridad. Bien, dijo. Presentamos la solicitud ahora. Petición de divorcio por abandono financiero. Adjuntamos toda la documentación de respaldo y solicitamos una retención temporal de cualquier activo que siga a su nombre. Asentí. ¿Podemos recuperar algo? Si actuamos rápido, tal vez. Depende de lo que quede, si queda algo.
Pero podemos exigir restitución en la corte. Al menos, obtendremos una sentencia registrada. Hizo una pausa y me miró a los ojos por primera vez desde que entré. ¿Quieres presentar cargos? No respondí de inmediato. La ira dentro de mí se había enfriado, convertida en algo más duro. No era rabia, ni venganza, solo una necesidad de verdad, y de consecuencias. Quiero que sepa que no soy un tonto, dije. Quiero que esto quede registrado, que sí río, que no pueda desaparecer y reescribir la historia. Daniela sintió una vez. Entonces empecemos con el papeleo. Abrió un formulario nuevo y lo deslizó hacia mí con un bolígrafo. Mientras firmaba mi nombre, sentí una mezcla extraña de emociones. Tristeza, determinación, y una pequeña, amarga satisfacción de finalmente estar haciendo algo. Esto no se trataba de recuperarla. Se trataba de volver a levantarme. Presentar el divorcio fue solo el comienzo. Una vez que Daniel envió los documentos, todo empezó a moverse rápido. Coordinó con el departamento del sheriff y el tribunal local para solicitar acción inmediata y congelar cualquier activo restante a nombre de Clyde. Sabíamos que la mayor parte del dinero ya no estaba, pero no queríamos dejar ni una sola puerta abierta. Era extraño ver cómo todo se volvía oficial. Mi vida, puesta en términos legales. Duración de la relación. Bienes compartidos. Retiros y transferencias. Abandono emocional. Traición resumida en una lista de viñetas. Firmaba papeles como si estuviera confirmando el pronóstico del clima. Frío, constante, inevitable. Unos días después, Daniel recibió una llamada de la oficina del fiscal del distrito. La investigación sobre Eva resultó ser mucho más grande de lo que esperaban. No era solo una estafadora, era una profesional. Múltiples alias. Negocios falsos. Ya lo había hecho antes, a otras personas, en otros estados. ¿Y Clyde? Pues no estaban seguros si era una cómplice voluntaria o simplemente la última en una larga lista de víctimas. Pero de cualquier manera, estaba enredada en todo eso. Probablemente la interroguen pronto, me dijo Daniel. Pero si es lista, primero conseguirá un abogado. Dependiendo de lo que descubran, puede enfrentar cargos, o ser usada como testigo. Asentí, entumecido. ¿Y yo? Pregunté. No eres sospechoso, respondió. Eres el denunciante. Y una vez que se procese la reclamación por restitución, serás acreedor también. Acreedor. Esa palabra sonaba fría, clínica. Pero me gustaba más que el esposo que ella dejó. Mientras la maquinaria legal avanzaba, yo bajé la cabeza. Iba a trabajar. Pagaba las cuentas. Cocinaba comidas sencillas. Le decía a la gente que Clyde estaba visitando amigas. La mayoría no preguntaba más. Los pocos que sabían la verdad ofrecían su lástima en forma de silencios incómodos o bandejas de comida envueltas en papel aluminio. La casa se sentía vacía. Sus zapatos ya no estaban. El armario, medio vacío. Su aroma había desaparecido de las almohadas, reemplazado por sábanas limpias y un silencio sutil que no lograba sacudirme. Algunas noches, me sentaba en el porche con una taza de té, tratando de recordar cómo se sentía ser el centro de su mundo. No lloré. No grité. Solo esperé. Y entonces, llegó el golpe en la puerta. Fue un jueves por la tarde. Al abrir, vi una patrulla estacionada junto a la acera. La oficial fue cortés, una mujer con uniforme, tableta en mano y voz tranquila. ¿El señor Brooks? Preguntó. Sí. Estamos aquí para entregarle una notificación. Su esposa, Claire Brooks, está oficialmente bajo investigación por su implicación en un caso de fraude financiero vinculado a una estafadora conocida, Eva Black. Me entregó un documento sellado. Esto es una notificación formal. Usted no está siendo investigado, pero puede ser contactado como testigo. Firmé donde me indicó y asentí. ¿Sabe dónde está su esposa? Preguntó. No, respondí con sinceridad. Se fue. La oficial asintió, me agradeció y se marchó. La patrulla se alejó lentamente, dejando la calle en silencio otra vez. Me quedé en la puerta un buen rato, sosteniendo el documento, sintiendo su peso en la palma de la mano. Ya no estaba enojado, solo cansado. Clyde estaba en algún lugar, y no sabía si estaba huyendo, escondiéndose o arrepentida. Pero ahora, la ley estaba involucrada. Y esto ya no se trataba de corazones rotos o promesas rotas. Se trataba de consecuencias. Y finalmente estaban por llegar. Me desperté en un motel a 2 estados de distancia, con la luz del sol filtrándose por unas persianas baratas, la boca seca y un dolor de cabeza punzante. Por un momento, olvidé dónde estaba. Luego, todo volvió, el viaje en tren, las risas, la emoción de escapar.
La mano de Eva en la mía mientras hacíamos el check-in, como si estuviéramos corriendo hacia un nuevo comienzo. Recuerdo haber pensado, esto es. Por fin estoy haciendo algo por mí. Pero ese brillo no duró. Al tercer día, comencé a notar cosas. Cómo Eva evitaba mis preguntas. Cómo me esquivaba cuando preguntaba por la casita que había prometido, la del limonero y los cafés por la mañana en el porche. Su historia cambiaba. Tenemos tiempo, decía, deslizando el teléfono fuera de mi vista. Disfrutemos el ahora. Intenté creerle. Pero la inquietud creció. Empecé a revisar nuestra cuenta compartida, la que tenía el dinero que transferí de la vida que dejé atrás. El saldo bajaba rápido. Un día eran 15,000. 2 días después, apenas 10. Luego 7. Le pregunté, ¿hiciste algunas compras hoy? No levantó la vista. Compré unas cosas para nosotras. No te preocupes. A la mañana siguiente, la cuenta marcaba 5,000. Volví a intentarlo. Eva, solo, me sentiría mejor sabiendo en qué se está gastando. Esa vez, su tono cambió. No confías en mí, Claire, dijo, con los ojos fríos. No, no es eso. Yo solo. Estás empezando a sonar como tu esposo, soltó. Siempre queriendo tener el control. Eso dolió. Demasiado. Esa tarde salió del motel sin decir a dónde iba. No respondió mis llamadas esa noche. A la mañana siguiente, ya no estaba. La recepción dijo que hizo el check-up temprano, pagó en efectivo. ¿Y la cuenta? 372 pesos. Se lo había llevado todo. Me senté al borde de la cama, atónita. Mis manos temblaban mientras la llamaba. Buzón de voz. Una vez. Otra. Otra más. No lloré de inmediato. No hasta ver el collar que me había regalado, tirado en la mesa de noche como si no importara. Un dije barato, probablemente valía menos que un café. Un símbolo de todo lo que creí real. No me quedaba nada. Ni dinero. Ni Eva. Y ninguna forma de deshacer lo que le hice a Mako. Pero tampoco podía seguir así. No así. Así que hice mi maleta. Tomé un autobús. 10 horas mirando por la ventana, temiendo lo que vendría. No sabía si Mako siquiera me dejaría entrar. Ni siquiera estaba segura de merecerlo. Pero cuando bajé del taxi y vi la patrulla en la entrada, supe que ya era demasiado tarde. 2 oficiales estaban en el porche. Uno se giró al verme. Clark Brooks. Asentí. Tendrá que acompañarnos. Intenté explicarme. Intenté hablar. Pero las palabras se atascaron. No es opcional, dijo la oficial con suavidad. Puede contar su versión en la estación. Y lo hice. Les conté todo. Sobre Eva. Sobre el dinero. Sobre cómo pensé que era amor, cómo creí que por fin estaba volviendo a vivir. Que todo se desmoronó demasiado tarde. No me esposaron. No me metieron en una celda. Pero dejaron claro, no estaba libre de culpa. Estaba siendo investigada. Y cualquiera que fuera la vida de la que estaba escapando, me había metido en algo mucho peor. Cuando Claire volvió a nuestra calle, las estaciones ya habían cambiado. Los árboles comenzaban a dorarse por los bordes, la brisa era más fresca que cuando se fue. Pero para mí, el tiempo no había pasado. Aún era el día en que desapareció, cada mañana al despertar, era el mismo eco de su ausencia. La vi por la ventana antes de que tocara la puerta. Se veía más delgada, pálida, más pequeña de lo que recordaba. Estaba en el porche como si no supiera si tenía derecho a estar allí. Entonces llegó el golpe. No respondí de inmediato. No porque no la escuchara, sino porque necesitaba respirar. Finalmente, hablé desde el otro lado de la puerta. Debes irte, Claire. Por favor, dijo. Solo 5 minutos. No abrí. Ya te llevaste suficiente. Hubo un largo silencio. Escuché cómo cambiaba de postura, quizás se limpiaba las lágrimas. No quise hacerte daño, susurró. Cerré los ojos. Eso es lo peor, respondí. Creo que tus intenciones eran buenas. Pero dejaste que otra persona usara tus manos para abrirme en canal. No dijo nada. La luz del porche se apagó automáticamente, como siempre lo hacía al anochecer. Y luego se fue. No sé cuánto caminó, ni a dónde fue después. No la seguí. No necesitaba hacerlo. Conocía el dolor en sus pasos. Yo lo había cargado durante meses. Unos días después, Daniel llamó. La fecha del juicio estaba fijada. Claire había sido formalmente acusada de mala conducta financiera por las transferencias de nuestras cuentas. Como había cooperado con la investigación, y dado que Eva había desaparecido sin dejar rastro, el fiscal no buscaba cárcel, pero sí restitución. Así que volveríamos a vernos, esta vez, no como marido y mujer, sino como partes enfrentadas en un tribunal.
Daniel me esperó en los escalones del juzgado la mañana de la audiencia. Vestía elegante, portafolio en mano, mirada enfocada. ¿Estás listo?, preguntó. No lo sé, admití. Pero estoy aquí. Entramos al edificio, pasamos por seguridad y esperamos afuera de la sala 3C. Traté de no pensar. Solo respiraba. Observaba cómo el segundero del reloj del pasillo avanzaba arrastrándose, tic por tic. Entonces la vi. Claire. Entró por la puerta del fondo con su abogada asignada. Llevaba el cabello recogido. Sin maquillaje. Ropa sencilla, un suéter gris, jeans holgados. Se veía mayor. No en edad, sino en peso. Como si los últimos meses vivieran sobre sus hombros. Nuestros ojos se encontraron. Por un segundo, pensé que vería esa chispa de la mujer que alguna vez amé. Pero ya no estaba. Y no la extrañaba. La sala del tribunal estaba en silencio, salvo por el crujir de papeles y el rechinar ocasional de las sillas. La jueza entró con paso firme y se sentó sin ceremonia. Tenía el aspecto de alguien que ya había escuchado todas las versiones del desamor y no tenía paciencia para dramatismos. Esta es la audiencia de restitución del caso número 5247-B, dijo, ajustándose las gafas. ¿El señor Michael Brooks y la señora Clark Brooks están presentes? Daniel se puso de pie. Michael Brooks, presente, su señoría. La abogada de Claire replicó desde el otro lado. Clark Brooks, presente, su señoría. La jueza hojeó el expediente. Este caso involucra alegaciones de retiros no autorizados y uso indebido de fondos conjuntos, por un total de $31,482,24. Este tribunal determinará si la acusada es responsable de la restitución. Levantó la vista. Señor Brooks, ¿desea hacer una declaración antes de comenzar? Me puse de pie. Tenía las palmas sudadas, pero mi voz salió firme. Estuve casado con Claire durante 15 años. Compartimos todo, un hogar, una vida, confianza. Esa confianza se rompió cuando retiró nuestros ahorros y se fue sin decir palabra. No sé si quiso hacerme daño. No estoy aquí para juzgar sus motivos. Solo quiero que se me devuelva lo que se llevó. La jueza asintió. Gracias, señor Brooks. Se volvió hacia Claire. Señora Brooks, su defensa indica que usted fue manipulada por un tercero, ¿es correcto? Su abogada se levantó. Sí, su señoría. La señora Brooks mantuvo una relación con una mujer llamada Edo Blake, actualmente bajo investigación por fraude financiero y robo de identidad. Mi clienta creía que estaban comenzando una nueva vida juntas. No comprendió el nivel de manipulación hasta que fue demasiado tarde. La jueza arqueó una ceja. Señora Brooks, ¿usted autorizó personalmente los retiros? La voz de Claire apenas se oía. Sí. ¿Su esposo sabía que estaba retirando el dinero? No. La jueza tomó nota y luego entrelazó las manos. Este tribunal reconoce que la manipulación emocional puede nublar el juicio. Sin embargo, la responsabilidad no desaparece solo porque otra persona encendió la cerilla. Señora Brooks, usted actuó sola al transferir los fondos. Por lo tanto, usted carga con la responsabilidad. Claire bajó la cabeza. La jueza continuó. Queda usted obligada a devolver la suma total de $31,482,24 al señor Brooks. Deberá presentar un plan de pagos en un plazo de 90 días. Esta sentencia quedará registrada en su historial financiero hasta que se salde la deuda. Daniel se inclinó hacia mí y murmuró, es una victoria. Pero no lo sentí así. La jueza me miró una vez más. Señor Brooks, ¿algo más que desee agregar? Me puse de pie de nuevo. No vine aquí a castigarla, dije. Pero la confianza, una vez rota, no se repara con disculpas. Necesitaba que el tribunal escuchara lo que ocurrió, y que lo hiciera real. Para los dos. Claire no alzó la vista. Cuando terminó la sesión, salí sin mirar atrás. No porque fuera frío, sino porque, al fin, era libre. 2 semanas después del fallo, la casa por fin empezó a sentirse mía otra vez. No porque algo hubiera cambiado físicamente, sus cosas ya no estaban, sino porque el peso en el aire se había ido. Podía moverme por las habitaciones sin estremecerme ante un recuerdo. Podía tomar café por la mañana sin preguntarme dónde estaba ella. Hay dolores que no gritan, solo se instalan, como el polvo. Una tarde, barría el porche cuando Claire volvió a aparecer. Sin patrullas. Sin drama. Solo ella, caminando lentamente por la acera con los brazos cruzados, como si ya no supiera cómo sostenerse. Se detuvo al pie de los escalones. No vengo a pedir nada, dijo en voz baja. Solo quería despedirme como se debe. No la invité a subir. Pero tampoco me fui.
No espero que me perdones, continuó. Solo, no sabía lo que estaba haciendo. Pensé que Eva veía algo en mí que tú no. Ella vio una oportunidad, respondí. Y tú le diste la llave. Claire asintió. Se veía más delgada que nunca. Cansada en la mirada. Siempre fuiste firme, dijo. Predecible. Eso antes me hacía sentir segura. Después, pensé que significaba que nada cambiaba. Pero ahora veo que eso es lo que sostiene todo. No dije nada. La dejé hablar. Te extraño, agregó, casi en un susurro. Ese ya no es mi peso. Sus hombros cayeron levemente, como si supiera que eso era todo. Te perdí, murmuró. No, respondí. Tú me entregaste. Y entonces, por primera vez, se dio la vuelta y se fue sin esperar respuesta. Sin drama. Sin lágrimas finales. Solo silencio y el sonido de sus pasos alejándose. Me quedé allí un momento, escoba en mano, mirando la calle por donde desapareció. Luego volví a barrer. Unas semanas después, recibí una llamada de Daniel. El plan de restitución había sido aprobado. Ella comenzaría a hacer pagos pequeños, probablemente por años. Me preguntó si quería continuar con algo más. No, le dije, ya terminamos. El capítulo estaba cerrado. No me sentía amargado. Ya no. Tampoco estaba enojado. Lo que estaba, era más liviano. Con el tiempo, pinté la cocina. Reemplacé el sofá viejo. Planté hierbas en el patio. Pequeñas cosas, pero importantes. No porque arreglaran algo, sino porque eran mías. Nunca imaginé reconstruir una nueva vida sobre las ruinas de la anterior. Pero a veces, lo que se rompe libera espacio para algo mejor. Y yo ya estaba listo para ver qué venía después.